Bien, entonces el libro de Hebreos, capítulo 9, del verso 24 al 26. Dice así la palabra del Señor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Amén. Tome asiento en el nombre del Señor. Dios bendiga este hermoso mensaje. Bien, la Biblia dice, hermanos amados, de que en este capítulo 9, lo que yo quiero compartir el día de hoy con usted tiene relación con la presencia de Dios. Yo me imagino que si el Señor Jesús estuviera hoy aquí, ¿usted dejaría que Él se fuera? Si usted fuera uno de los 12 discípulos, si usted fuera alguien más, y usted ve al Maestro, y usted sabe que Él es Jesús, ve los milagros que Él ve las señales que Él hace, lo sigue, come con Él, duerme con Él, se levanta con Él, ¿usted querría que Él se fuera? ¿Cierto que no? La Escritura dice, hermanos amados, de que Él ya estaba entregado, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que tenía que partir, porque Él venía con un plan y con un propósito a esta tierra. ¿Y cuál era ese propósito que Él traía para cada uno de nosotros? Era, primero que nada, que nosotros fuéramos la imagen de Cristo. Cristo, hermanos amados, es el modelo a quien nosotros debemos llegar. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es Dios. Por lo tanto, Él ya estaba entregado antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo? Si Adán y Eva estaban en el huerto, ¿Dios ya sabía que iban a pecar? Sí. Porque Él sabía. Por eso se llama, cuando yo la otra vez les predicaba, y se llama no es la omnisciencia, sino es la presciencia de Dios, que Él conoce todas las cosas. E incluso el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto es después del Antiguo o estaba antes del Antiguo Testamento. El Nuevo Pacto estaba antes del Antiguo Testamento. Antes que se escribiera el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribe con Moisés. Amén. Moisés empieza a escribir el Génesis, el Éxodo, el Levítico, pero antes que eso, Dios ya hizo un pacto de gracia con Abraham. Antes de la ley existía la gracia. Y en esta gracia maravillosa que existía antes, vemos nosotros acá cómo este sacrificio que tenía que hacer el sumo sacerdote de matar este corderito, ¿cierto? Y llevarlo para perdonar el pecado del pueblo, la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue aquel cordero que se ofreció voluntariamente para poder morir por nosotros. Dice la Escritura, hermano, que cuando Cristo murió, Él resucitó al tercer día. Amén. Amén. Y dice que Él se apareció y desapareció, apareció y desapareció a sus discípulos por 40 días. Él iba apareciendo y desapareciendo, traspasando las paredes, enseñándole a sus discípulos una tercera dimensión, una dimensión espiritual en donde uno puede traspasar las paredes, porque en esta dimensión que nosotros vivimos usted no puede traspasar las paredes. Entonces yo le digo a la hermana Patricia, párese y cruce la pared, ella va a chocar. Pero Cristo dice que estaban todas las puertas cerradas y Él aparecía por las paredes y le decía, paz a vosotros. Yo no sé si usted pueda tener paz cuando ve esa aparición, pero Él decía, paz a vosotros. Y en ese momento Él enseñaba el mensaje del reino de los cielos. En ese momento, cuando Jesús andaba desapareciendo y apareciendo, desapareciendo y apareciendo por 40 días, se le apareció a más de 500 personas, demostrando que Él era, que estaban sus manos y sus pies y su costado traspasado, para que no digan que la resurrección no existe. Él se mostró
a los caminantes de Emaús. Él se mostró a María Magdalena. Él se mostró a sus discípulos. Y a 500 personas más Él se mostró para que vieran que realmente era el Cristo el que había resucitado. Y cuando Él resucitó, dice la Escritura de que le dijo a sus discípulos: en 10 días más, yo ahora me voy, pero en 10 días más vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Así que esperen en el monte, esperen en el aposento alto, porque va a venir una presencia maravillosa que los va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en esa presencia maravillosa que iba a caer 10 días después de la resurrección, el Señor le entrega una maravillosa sorpresa a todos los discípulos. Dice la Escritura que vino como un viento recio, que sopló y llenó la casa donde ellos estaban y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento ellos se pararon y hablaron en otra lengua, empezaron a testificar de Cristo y muchos se convirtieron. Yo sé que esa parte usted la conoce, pero mire lo que dice la Escritura. Este Cordero que fue muerto y resucitado, era necesario que Él muriera. ¿Amén? Amén. Él no podía quedar vivo. Yo sé que a usted y a mí nos gustaría estar con el Señor, pero Él no podía quedar vivo porque era necesario que Él muriera. Y hoy vamos a ver 3 motivos por los cuales era necesario que Él muriera y resucitara, y hoy está arriba. Primero, la Biblia dice lo que acabamos de leer, y que no era para ofrecer muchas veces el sacrificio como el sumo sacerdote con la sangre, sino de otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces. Por lo tanto, Cristo es el cordero inmolado, Cristo es la ovejita, es el animalito que tipifica, y con la sangre del cordero de Dios se paga el precio, se cumple la misión. Amén. Amén. Y ya no hay más expiación por los pecados, ni cada año matar un cordero, sino que Jesucristo le perdonó a usted y me perdonó a mí. Lo primero que Él hace, la Escritura dice que Él nos trae el perdón con la remisión. Él quita la culpa, y dice en verso 26 al final, dice, en medio del pecado, que o sea, Él quitó de nosotros la culpa del pecado. Es decir, hermanos amados, ¿era necesario que Él muriera? Sí, porque de esa forma Él podía entregar el perdón de pecados de una manera eterna. Amén. Si no, usted y yo no podríamos estar en el cielo si no hubiese sido por Cristo. Amén. Por lo tanto, como número 1, Él se presentó por nosotros delante del Señor, porque para poder ser un cordero perfecto, un cordero sin mancha, tenía que ser un cordero obediente. ¿Y usted es obediente? ¿Es obediente o no es obediente? La Biblia dice que Jesucristo aprendió la obediencia. Amén. Por lo tanto, Él por excelencia es obediente. Y Él obedeció todo al pie de la letra. Por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y en ese lugar lo puso en lugares celestiales, porque Él fue el único capaz de poder cumplir con los requisitos exigentes de Dios. Gracias a Dios por perdonar nuestros pecados. Amén. Él se sacrificó a sí mismo para quitar nuestros pecados. Número 2. Libro de Juan, capítulo 16. En el verso 5 vamos a ver otro motivo por el cual fue necesario que Cristo resucitara. Libro de Juan, capítulo 16, verso 5 en adelante, dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me preguntará ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Amén. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué era necesario que el Señor se fuera? Porque era la única forma que nos podía enviar el Espíritu
Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo es las arras. Es decir, el Espíritu Santo, usted tiene vida espiritual porque el Espíritu está en usted. Si usted no tuviera el Espíritu de Dios en su vida, sería un hombre seco. ¿Conoce hombres secos? ¿O mujeres secas? Pareciera que no hubiera espíritu, no hubiera nada, nada le impresiona, nada le impacta, nada le llama la atención, pero gracias que el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos nosotros reconocer. Y cuando no sentimos su presencia, nos preocupamos, oramos, buscamos del Señor para poder, ¿cierto?, no perder eso maravilloso, ese consolador, ese paracletos que está al lado nuestro. ¿Era necesario que Cristo muriera y resucitara? Sí. ¿Era necesario que se fuera? Sí. Porque el único que tenía el Espíritu Santo era Cristo. Entonces cuando Él se va, ese Espíritu Santo Él se lo pide al Padre y el Padre lo envía en el nombre del Hijo para que ese Espíritu Santo que hoy está en nosotros testifique del Señor. Así que era necesario. Yo sé que a todos les gustaría tener al Señor cerca, pero tenía que Él enviar ese poder. Porque el Espíritu Santo es poder, es fuego, es presencia de Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 21. Vamos a ver el otro motivo por el cual era necesario que Cristo, ¿cierto?, ascendiera al cielo. Hebreos 10, 19. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el que abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Amén. Es decir, ¿por qué también fue necesario que Cristo resucitara y se fuera al cielo? Porque Él es el verdadero sumo sacerdote. Él intercede. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Intercede entre Dios y los hombres. El libro de Timoteo dice que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Jesucristo, nuestro sacerdote, era necesario que Él muriera para resucitar y ahí arriba, cuando la hermana Yacenca se porte mal, el Señor le diga, pero mira la hermana, Padre, perdona a la hermana Luz, que siempre los lentes se le pierden. Entonces dice, perdona a la hija del hermano Patricio, perdona a la hermana Patricia, y así perdona a la pastora y a la Yesenia. Entonces Él intercede por nosotros, porque si no, ¿quién hubiese intercedido? Amén. Por lo tanto, era necesario que este sumo sacerdote intercediera. Mire qué bonito. Dice, mire el verso 21. Vaya conmigo, dice. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros. Es decir, tenemos un gran sumo sacerdote, no del linaje arónico, sino del linaje de Melquisedec, un linaje eterno, en un nuevo pacto, no en un pacto antiguo, arónico, levítico, sino tenemos un sumo sacerdote según el orden o la orden de Melquisedec, que es un sacerdote eterno. Amén. Donde no tenemos que estar presentando corderos. ¿Cómo se vería usted con un cordero todos los años subiendo al cerrito amarillo? Gracias a Dios que Él rompió el velo y hoy podemos estar cara a cara con el Señor, alabando su nombre. Él nos perdona, Él nos justifica, Él intercede por nosotros. Él envió el Espíritu Santo a través de su muerte y resurrección. Es decir, ¿fue necesario que Él muriera? Sí, porque nadie podía cumplir lo que Dios estaba pidiendo. Dios estaba pidiendo obediencia al 100% y nadie es obediente al 100%. Solamente Jesucristo, Él se anuló a sí mismo. Dice Filipenses que Él aprendió la obediencia y se hizo obediente hasta lo sumo, es decir, hasta que se humilló. Que era Dios.
que esa medida de esa estatura del varón perfecto que todos queremos llegar, empiece por la obediencia. Amén. Para poder crecer en Dios. El Señor hoy día me habló, el Señor me mostró, y espero que usted que escuchó, obedezca. Amén. Y entienda. Porque las cosas muchas veces no se hacen como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Amén. 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 Por lo tanto, la Escritura dice en Efesios 1:20. Vaya conmigo, me faltó uno. Efesios 1:20. Mire lo que dice la Escritura. Amén. Efesios capítulo 1, verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y someteos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí vemos a Jesucristo, ¿cierto? El cual, en este aspecto, todas las cosas tienen que estar sometidas bajo su dominio, bajo su control, porque Él es el todo y en todo en nosotros, y Él está puesto en lugares celestiales justamente con nosotros. La Biblia dice que usted fue sacado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, y que fue sentado juntamente con Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales. Y yo le expliqué la otra vez que el lugar celestial no es un más allá. El lugar celestial no es, no sé, un tercer cielo, un quinto cielo. El lugar celestial es una atmósfera distinta. Es un lugar diferente, donde entran los hijos nacidos de nuevo. ¿Ya? Por lo tanto, ese lugar celestial, donde nosotros fuimos sacados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios, es un ámbito, es un ambiente espiritual, en donde usted y yo estamos gobernando igual que Cristo, pero solamente aquellos que han nacido de nuevo. Amén. Todas las cosas están bajo su dominio, bajo su poder, bajo su autoridad, sobre tronos, dominios y potestades. Esto quiere decir, hermanos amados, que era necesario que Él muriera y resucitara y ascendiera al cielo, claro, porque todas las cosas están puestas bajo su poder y dominio. Amén. Quiero terminar con lo siguiente. La Escritura dice, hermanos amados, que Jesucristo, nuestro Señor, intercede por nosotros día y noche. Sabemos que en el cielo no hay noche, sino que hay todo es luz y claridad. Por lo tanto, si Él intercede por nosotros, ¿deberíamos nosotros también interceder? ¿Deberíamos también nosotros interceder por un hermano o por una hermana? ¿Deberíamos nosotros orar con una mentalidad corporativa, con todos los hermanos orando al Señor por el enfermo, por el necesitado, por aquel que necesita un milagro? Deberíamos nosotros, hermanos, así como Cristo murió y resucitó, se hizo obediente para cumplir estas tres cosas. Así nosotros también deberíamos someternos, humillarnos en obediencia, para poder también bendecir a mi hermano que está a mi lado. Amén. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio. Y este ejercicio lo va a hacer en el nombre del Señor. Amén. Amén. Estamos mal ubicados, pero nos vamos a ubicar bien. La hermana Luz se va a ganar aquí al lado de la hermana Valeria, con su sillita al lado. Gánese al lado. Bien, la hermana Yacenka se va a sentar atrás de la hermana Luz. Atrás de la hermana Luz, con su sillita al lado. Vamos a hacer algo muy bien especial para poder cumplir la palabra del Señor. Muy bien. Ahora van a cerrar sus ojos y van a inclinar su cabeza.